Hola, les damos la bienvenida a Jóvenes Construyendo el Futuro del Medio Ambiente. En esta serie de videoconferencias conversamos con personas de distintas áreas de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, Profepa, quienes nos explican diferentes aspectos acerca de su campo de trabajo y nos dan a conocer las acciones que se realizan para cumplir con lo establecido por la ley en materia ambiental, áreas naturales protegidas, especies de vida silvestre listadas en la norma oficial mexicana 059 y las CITES y todo aquello que compete a la Procuraduría. En esta ocasión nos acompaña Patricio Rodolfo Vilchis Noriega, director general de la Subprocuraduría de Recursos Naturales, para presentar prevención de tarea ilegal. Le agradecemos mucho su presencia y le cedemos el uso de la voz. Buenos días. Vamos a hablar hoy sobre el combate a la tala ilegal, pero desde un punto de vista de la prevención y también del combate a la misma. La siguiente, de favor. La tala clandestina es un fenómeno que tiene diversos factores de origen, entre los que se pueden encontrar la capacidad instalada de transformación, que rebasa por mucho la capacidad productiva. Por tanto, los volúmenes autorizados son insuficientes para atender la demanda de la industria legal. El cambio de uso de suelo es otro de los factores que afectan la tala ilegal debido a la ampliación de las fronteras agropecuarias y urbanas en detrimento de la superficie forestal, siendo lo que más contribuye a la deforestación. También existe el sobreaprovechamiento del recurso con respecto a los volúmenes autorizados y en cuanto a los programas de manejo. Existen notificaciones de saneamiento mediante los cuales se extrae madera sana sin que contengan brotes o indicios de plaga. Esto también es muy importante porque las notificaciones de saneamiento deben de expedirse tan pronto como se detectan los árboles y para poder controlar las plagas. La falta de alternativas de desarrollo económico es otro de los factores que obliga a los habitantes de escasos recursos a incurrir en la tala de subsistencia. También existe indefinición en la tenencia de la tierra, lo que provoca que entre comunidades vecinas se aprovechen los recursos de forma clandestina. La siguiente, de favor. La tala clandestina se encuentra directamente relacionada con 4 etapas que forman la cadena productiva forestal. Uno de ellos es el aprovechamiento con o sin autorización, tanto en la parte de sanidad como en los cambios de uso de suelo, como los programas de manejo forestal autorizados. La otra es el transporte y la transformación en aserraderos, donde la madera que llega es transformada, y el almacenamiento y venta de la madera. La que sigue, de favor. ¿Cuál es la problemática con respecto a cada una de estas etapas de la cadena productiva? La primera de ellas hablábamos del aprovechamiento forestal en predios, es decir, en el terreno. Uno de ellos que ya mencionamos es el cambio de uso de suelo por la sistemática ampliación de las fronteras agropecuarias y urbanas. Todo esto en detrimento de la superficie forestal. Esto es uno de los factores que influye más en la parte de la deforestación. Otro de ellos es el aprovechamiento de los recursos que se sobreaprovecha debido a que no se respetan los volúmenes autorizados en los programas de manejo. Y desde luego, como ya comentamos, las notificaciones de saneamiento donde se extrae madera sana. Otro de los factores que inciden bastante en la tala pues, es precisamente el corte y derribo ilegal de la madera en áreas que son vedadas y en aquellas que aún teniendo programas de manejo también existe y se practica la tala ilegal. La que sigue, por favor. ¿Cuál es la problemática que tenemos en cuanto a la tala en el transporte? Uno de ellos es, sin lugar a dudas, la utilización de la documentación oficial para poder acreditar más de un viaje de madera. Existe también el mal requisitado de la documentación de forma deliberada, que también esto provoca que se aprovechen más volúmenes de madera o que se extraiga madera de forma ilegal. La otra es la utilización de la documentación
para amparar materias primas forestales que se obtienen de forma ilegalmente y acreditar la legal procedencia de las materias primas, productos forestales con los documentos que no son idóneos para ello. Existe la compra-venta también de la documentación oficial, dando esto un tráfico de documentación. Y desde luego el uso inadecuado de la documentación misma. La que sigue, por favor. Otro de los factores que inciden en la cadena productiva, sin lugar a dudas, los centros de almacenamiento y transformación, donde también se encuentra la problemática forestal. La primera de ellas es el lavado de madera, que está basado en la utilización de las remisiones y reembarques forestales para amparar más de un viaje. También existe el uso inadecuado de la documentación y de los sistemas de control que están previamente establecidos. Desde luego, existe el almacenamiento y la transformación de materias primas sin contar con la documentación y los sistemas de control. Existe una simulación de la legal procedencia de las materias primas y los productos forestales maderables, y hay un desconocimiento todavía sobre la documentación y los sistemas de control que establece la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable y su reglamento. Pero, ¿qué es el lavado de madera? Para poder explicar este fenómeno podemos decir, la que sigue, por favor, que el lavado de madera es el uso indebido o ilícito de remisiones y reembarques forestales en toda la cadena productiva. El uso indebido de los documentos se presenta cuando quienes lo utilizan dejan espacios en blanco, es decir, sin requisitar en su totalidad, como son los rubros correspondientes a las fechas de expedición, a las fechas de vencimiento, la especie, el número de piezas, el volumen, o bien presentan alteraciones en dichos espacios. Estas omisiones se consideran como formas de lavado de madera, por lo que con un solo documento se pretende o se realizan más de un viaje de madera. Se ha detectado en visitas de inspección que los duplicados de las reembarques o remisiones en poder de los expedidores no coinciden con los datos descritos en el documento original en poder del destinatario. Esto generalmente con respecto a los volúmenes. Así pues, el lavado de madera no es otra cosa más que acreditar la madera que viene de forma ilegal con documentación que es para en todo este caso, una documentación específica para poder acreditar la legal procedencia de la madera. Entonces, en este sentido, la alteración o la omisión del llenado de los datos de la documentación y sobre todo el tráfico de la propia documentación, eso contribuye desde luego al lavado de madera. La que sigue, por favor. ¿Cómo prevenimos o cómo controlamos esta situación de tala ilegal? Bueno, en atención a esta problemática se ha implementado una serie de acciones operativas permanentes en coordinación con autoridades de seguridad pública. Esto es a través de un programa nacional que se denomina Programa Nacional para Abatir la Tala. Este programa incluye acciones que están enfocadas a la realización de visitas de inspección a predios forestales con o sin autorización de aprovechamiento, a cambios de uso de suelo en terrenos forestales, a centros de almacenamiento y o transformación de materias primas, a predios afectados por incendios forestales, por saneamiento o por contingencias, así como recorridos de vigilancia y filtros de revisión al transporte de materias primas y productos forestales. Todo esto con el objeto de inhibir, detectar y combatir los ilícitos forestales. El Programa Nacional para Abatir la Tala Ilegal es un programa que la propia Procuraduría Federal de Protección al Ambiente ha establecido en todo el territorio nacional, sobre todo para vigilar aquellas áreas forestales que son susceptibles de ilícitos forestales y que de alguna manera están contribuyendo a la degradación de los recursos. Con los factores que ya les comentamos anteriormente, toda la problemática forestal que existe, es indispensable que hagamos este tipo de acciones para poder conservar la riqueza y la biodiversidad de todo nuestro país. La que sigue, de favor. ¿Cómo es la estrategia para este programa de combate a la tala?
Desde luego, el primer factor es la coordinación interinstitucional. La Procuraduría establece coordinación con diferentes dependencias del gobierno federal para poder inhibir la tala y, sobre todo, atender todos los problemas que de ella se ocasionan, porque es un problema multifactorial. Otro es atender todas las denuncias que la población envía a la Procuraduría a fin de atenderlas de forma correcta y de forma indispensablemente en tiempo real, para que podamos nosotros combatir los ilícitos de forma completa. También existe la inspección y vigilancia del cumplimiento de la legislación ambiental, que es una parte muy importante, porque precisamente verificar que se cumplan las normatividades, desde luego, uno de los factores más importantes para poder combatirla. Otros son los actos de investigación técnica que se realizan para poder enriquecer los procedimientos administrativos que instaura la propia Procuraduría. Desde luego está la salvaguarda y el patrullaje de los recursos forestales y la conformación de comités de vigilancia ambiental participativa. Estos comités de vigilancia ambiental participativa son grupos organizados de dueños y poseedores del recurso forestal, para que ellos mismos puedan, en coordinación con la Procuraduría, vigilar sus propios recursos forestales y atender la problemática, desde luego, mediante denuncias, mediante recorridos de coordinación y, sobre todo, en la atención inmediata de las denuncias que ellos mismos vayan presentando. Otro es la imposición de medidas de restauración. Esto quiere decir que en los lugares donde ha habido deforestación y donde se practica la tala ilegal, la Procuraduría tiene como objetivo principal establecer medidas para poder restaurar esas zonas mediante reforestación, mediante acciones de protección al suelo y, desde luego, vigilando todo lo que es la protección de los recursos que inciden totalmente en todo lo que es la tala, como es el recurso suelo, el recurso agua y el recurso fauna. La que sigue, de favor. Así pues, el programa tiene como objetivos inhibir, detectar y combatir los ilícitos ambientales que afectan la biodiversidad y la gestión ambiental. Tiene como función principal la verificación forestal en carreteras, la revisión de la transformación de madera que se realiza en aserraderos y su comercialización en madererías, así como la correcta utilización de documentación forestal para evitar el lavado de madera. La Procuraduría siempre hace acciones en los predios para poder iniciar ahí todo lo que es la inspección y vigilancia y combatir la tala ilegal. La que sigue, de favor. Una de las recomendaciones que hacemos es, desde luego, no practicar el cambio de uso de suelo, que, como ustedes saben, es la parte que más degrada el recurso forestal. No practicar la tala ilegal, verificar que la madera que ustedes acreditan, que ustedes obtienen, acrediten la legal procedencia, y para evitar el indebido uso de la documentación forestal. Por lo tanto, el que adquiere la madera debe de verificar que su documento se encuentre requisitado en cada uno de sus espacios, que no tenga tachaduras o enmenaduras y que los datos asentados sean coincidentes con la materia prima o producto forestal. Datos como volumen, número de piezas, especie, fecha de expedición y vencimiento, información del lugar donde se expide el documento y el lugar de destino. A través de las inspecciones y a través de los operativos que desarrolla la Procuraduría, siempre vamos a estar pendientes de que el cumplimiento de la normatividad sea total y sea completo en todas las regiones del país, en todas las zonas forestales, llámense bosques, llámense selvas o zonas áridas. La Procuraduría tiene como una de las atribuciones vigilar el cumplimiento de la normatividad, pero para ello requerimos también la participación de la población. Así pues, sus denuncias son muy valiosas y también, sobre todo, la información que ustedes proporcionen y el cumplimiento de la normatividad va a permitir también la protección de los recursos forestales. Muchas gracias. Ingeniero, buenas tardes. Soy Lizeth López, pertenezco al programa de Jóvenes Construyendo el Futuro y tengo dos preguntas.
La primera de ellas es, ¿cómo están conformados los comités de vigilancia ambiental? Sí, los comités de vigilancia ambiental participativa tienen su origen del reglamento de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable. El reglamento en este caso de la ley es muy específico e indica que para la conformación de los comités de vigilancia ambiental participativa deben de ser designados y deben de ser elegidos de forma libre a través de las asambleas que organizan los ejidos y comunidades. Esto es, que ellos mismos escogen dentro de sus miembros aquellas personas que desde luego son mayores de edad y que no tienen ningún antecedente en cuanto a la práctica ilegal y que desde luego conocen muy bien sus predios. Estos son requisitos indispensables para poder conformar los comités de vigilancia ambiental participativa. El grupo puede ser desde 5 miembros hasta los miembros hasta la cantidad que decida la propia comunidad. En este caso, una vez que ya se conforman, la misma comunidad o el ejido hace la solicitud hacia la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y la Procuraduría inmediatamente procede primero a lo que es la conformación y la forma ya legal y la estructura legal del comité. Se expiden las acreditaciones y además se otorga una capacitación para que ellos mismos conozcan cuáles son sus funciones en sí. Recordemos que los comités, como parte voluntaria y como una parte de participación, son precisamente comités que solamente participan en la vigilancia. Dentro de sus atribuciones está eso y además está la expedición o la formación de denuncias ante la Procuraduría. Recordemos que todos los actos de inspección son atribuciones que solamente son en este caso para la Federación, es decir, para la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente. Muchas gracias. Mi segunda pregunta es, ¿existe algún esquema de certificación de gestión forestal que nos permita saber si la materia o más bien la madera que compramos es legal? La forma de poder comprobar la legalidad de la madera, de acuerdo a lo que indica en este caso el reglamento de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, son en base a 4 documentos. Uno de ellos es la remisión forestal, donde se acredita la legal procedencia desde los predios hasta los centros de almacenamiento y transformación. La otra son los reembarques forestales que se expiden desde los centros de almacenamiento o aserraderos a cualquier otro destino, como pueden ser madererías, como pueden ser carbonerías, en fin. Y otro de los documentos, desde luego, son la documentación fiscal, donde en aquellas partes que el mismo reglamento indica, sobre todo para aquellas madererías o centros no integrados a una instalación de transformación primaria, pudieran acreditarlo, pero siempre y cuando cumplan con el código de identificación que en este caso expide la propia Secretaría. Otro de los documentos, el cuarto, son los pedimentos aduanales, que esto sirve mucho para la acreditación de la legal procedencia de aquellos productos y subproductos que tienen como origen la importación de maderas o materias primas. ¿Sería cuánto? Gracias. Muchas gracias por resolver mis dudas. De mi parte sería todo. Gracias. Hola, ingeniero Patricio. Soy Mónica González. Igual pertenezco al programa Jóvenes Construyendo el Futuro. Y tengo una pregunta. ¿Qué sucede con la madera que ya está decomisada? Sí, la madera que se decomisa, primero hay que comentar que para llegar al decomiso de la madera, durante el procedimiento administrativo y cuando no se acredita la misma, se procede a imponer el aseguramiento previo de ella. Después, durante todo el procedimiento, si el particular, en este caso la persona que hizo un acto ilícito, no lo acredita porque es una parte del procedimiento administrativo de acuerdo a la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, entonces sí se procede ya al decomiso de la madera. El decomiso de la madera puede tener varios destinos. Uno de ellos puede ser la donación, otro puede ser la destrucción, otro puede ser la venta o
o el destino ya final, para poder en estos casos ya darle el destino de acuerdo a la ley. Sin embargo, la parte que más se practica y sobre todo siempre se privilegia es la donación de la madera. ¿A dónde se dona la madera? La madera se dona a aquellas instituciones del orden público que tienen dentro de sus funciones realizar actividades que pueden ser de beneficio social. Esto es, pueden ser instituciones de gobierno, más que nada, que se dediquen, por ejemplo, a la misma vigilancia, como puede ser órganos de seguridad pública, que se dediquen a la educación, que se dediquen a actividades que puedan ser de beneficio social. Ese es el destino de toda la madera que se decomisa. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Araí, pertenezco a Jóvenes de Construyendo el Futuro y yo tengo una pregunta que sería, ¿cuáles son los animales que se ven más afectados por la tala de árboles? Sí, sin lugar a dudas, todo lo que es la tala ilegal y lo que implica como cambio de uso de suelo, porque también dentro de estos factores, desde luego, está el cambio de uso de suelo y está los incendios forestales, afecta a toda la fauna en general, desde reptiles, mamíferos, aves, todos son afectados. ¿Cómo se les afecta? Primero, se les afecta por el ahuyentamiento de un nicho ecológico que es de ellos mismos, donde ellos han habitado, donde ellos se desarrollan, y la otra es la destrucción de sus propios lugares de hábitat, ¿no? Y el último de ellos es, desde luego, la imposibilidad de encontrar el alimento, el sustento que proporciona en este caso los bosques y las selvas o las zonas áridas. Entonces, la afectación de la fauna es muy fuerte. ¿Cuáles son de ellos los que más se afectan? Desde luego que, como comentamos, son todos. Sin embargo, los primeros que son ahuyentados, desde luego, son las especies de mayor tamaño, pueden ser mamíferos, pueden ser aves, y después los reptiles. También hay otro orden de animales como los insectos y los invertebrados, que también son muy afectados. Todos estos son, desde luego, una parte importante de lo que es la cadena ecológica, el hábitat ambiental, y sobre todo representan la riqueza y la biodiversidad de nuestro país. Por eso es importante atender la tala ilegal desde los predios para prevenirla, para evitar que se sigan cometiendo este tipo de actividades y sobre todo vigilar que se cumpla la normatividad. Muchas gracias. Muchas gracias, ingeniero. Gracias. Hola, buenas tardes. Soy Héctor López, también del programa de Jóvenes Construyendo el Futuro, y también tengo dos preguntas. La primera sería, ¿qué sanciones hay para aquellas personas que compran madera a pesar de saber que ese material no es de procedencia legal? Sí, desde luego que la misma Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable establece, en este caso, las sanciones que pueden ser aplicables para las personas que no cumplen la normatividad. Aquellas personas que, sabiendo que la documentación no acredita la legal procedencia, o que participa en un acto de alteración de la documentación, o que hace el doble transporte de la madera con un solo documento, reciben desde luego, después de todo el procedimiento, las sanciones que pueden ser de varios tipos. Una de ellas es la multa que establece los montos que establece la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, que de acuerdo a cada tipo de infracción tiene un monto diferente. Y desde luego está también el aseguramiento de la madera y el decomiso de la misma. También está el aseguramiento y el decomiso de las herramientas que utilizan en este caso, para el transporte, y desde luego el mismo tipo de transporte, es decir, los vehículos también se aseguran y se decomisan. Todo esto provoca o ayuda para que aquellos que están participando en un acto ilegal, sobre todo de alteración de documentación o una falsa acreditación de la madera, no vuelvan a cometer este tipo de actos ilícitos.
Muchas gracias. Muchas gracias. Y mi segunda pregunta sería, ¿en qué consisten las medidas de restauración del Programa Nacional para abatir la tala? Sí, las medidas de restauración se ponen derivado de los mismos procedimientos. Una vez que se finaliza el procedimiento administrativo a través de la emisión de una resolución administrativa, se imponen medidas de restauración. Como les comentaba, estas medidas van dirigidas a dos rubros. La primera de ellas es la reparación del daño para poder obtener el ecosistema tal como se tenía en un principio. Hablemos, por ejemplo, de tala ilegal, hablemos de cambios de suelo, donde se afectan ecosistemas que tienen muchos años y que en su proceso de restablecimiento también va a implicar una cierta cantidad de tiempo. Entonces, lo que requerimos ahí es precisamente que los programas de restauración se hagan con especies nativas, es decir, las especies de la misma región que fueron afectadas, que se hagan en las superficies donde efectivamente se llevó a cabo ese tipo de daños y sobre todo cuidarlo, ¿no? Es decir, garantizar que la reforestación se lleve a cabo, pero no nada más en un tiempo inmediato, sino a largo plazo. El otro tipo de reparación o que podemos nosotros hablar que también contribuye a la restauración es la compensación ambiental. ¿En qué consiste la compensación? Bueno, en aquellos predios que han tenido ya un daño, se busca que quien ha hecho daño en otros lugares también participen en compensar, en restaurar aquellas zonas que también están degradadas. Recordemos que México tiene 182 áreas naturales protegidas, que ellas están demandando también mucha restauración, mucha conservación. Entonces, parte de las medidas de restauración que impone la Procuraduría, derivado de los procedimientos administrativos, van orientados hacia la restauración de esas zonas que más lo demandan, por lo que comentábamos hace un momento, de que son zonas que tienen una riqueza biológica bastante grande, llámense en fauna, llámense en especies forestales, llámense en flora. Entonces, hacia allá va canalizada las actividades de restauración. Muchas gracias por aclarar mis dudas. Pues nada más el mensaje final que podemos dar a toda la población es que apoyen precisamente a la Procuraduría a través del cumplimiento de la normatividad y sobre todo a la protección, a la conservación y que nos apoyen también en la vigilancia ambiental de sus propios recursos forestales. Sería cuanto. Muchas gracias. Agradecemos a nuestro invitado el tiempo brindado y a todos ustedes por seguir la transmisión. No olviden seguirnos en Twitter, Facebook e Instagram para enterarse de todas las acciones que realiza la Procuraduría y no se pierdan nuestra siguiente transmisión.